Muy buenas noches a todos, hermanos. Gracias por estar aquí en esta clase. Hoy nos toca nuestra segunda parte de la clase del capítulo número 6 del libro de Hebreos. Una clase que ha estado interesante. Debo decir que este es un capítulo desafiante en algunas cosas, difícil de comprender a la primera. Sin embargo, el capítulo va a estar lleno de mucha información importante para todos nosotros. Así que desde el punto en el que quedamos la semana pasada, vamos a trascender ahora, puesto que queremos también tener un tiempo prudente al final para poder preguntar, porque hay muchas cosas buenas de este capítulo. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué les parece? Y comenzamos. Vamos a leer entonces desde la parte que nos quedamos, desde la segunda sección en adelante, vamos a llegar hasta el puro final, porque en esta clase vamos a terminarlo, este capítulo 6. Dice así, versículo 9 del capítulo 6 del libro de Hebreos. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Muy bien, hermanos, entonces con este texto vamos a culminar ese capítulo 6 que está lleno de bastante información interesante para nosotros y que realmente vamos a tener varios pasajes, que vamos a leer, porque definitivamente hay mucho que decir. Hay cosas que explicar detalladamente que muchas tienen que ver con Abraham y entender el aspecto de lo de la promesa. Muy bien, en nuestra primera sección, que va del 9 al 12, en esta sesión vamos a encontrar tres cosas principales que es las que vamos a notar. En Jesús hay mejores promesas. Podemos notar como el autor dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, o sea, esto estamos hablando desde este punto, ¿verdad? Hemos dicho, ahora hemos hablado de aquellos que apostataban de la fe, aquellos que alguna vez gozaron de estos dotes del Espíritu Santo que se dio a la iglesia primitiva en el primer siglo, pero que eventualmente no todos fueron salvos, ya que algunos, habiendo recibido de esto, en ellos se oscureció su corazón y se apartaron de la verdad de Dios y apostataron de la fe. Sin embargo, él dice, pero hablando de ustedes, bueno, hablando con ustedes, aquí yo hablando directamente con ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, o sea, aunque su manera haya sido un poco ruda al colocar esto, aunque él le ha dicho lo de los rudimentos, les ha dicho que son inmaduros espiritualmente y les ha dicho de que aún siempre tienen necesidad de la leche y que deben de avanzar, aún hablándoles de esta manera, dice, estamos persuadidos en las cosas que son mejores. Aunque hablemos de los rudimentos, aunque hablemos de la leche espiritual, aunque nos detengamos en ese punto, hay que entender que somos persuadidos sí o sí. ¿Por qué? Por cosas que son
mejores. Los judíos hacían todas aquellas cosas en otro tiempo por unas promesas, pero no son las mismas promesas del cristianismo. ¿Ok? Sí, Dios quería llevarlos a la finalidad del cristianismo, definitivamente, pero en el cristianismo hay nuevas promesas. Vamos a ver cómo esto se ha ido desarrollando, porque hay que entender que ya tenemos la evidencia de estas promesas. Número uno, un mejor sacerdote. Número dos, un mejor mensajero. Es importantísimo, hermanos, que si yo les preguntara a ustedes en el examen que viene la otra semana, no es por asustarlos, pero si les preguntara cuáles son esas mejores promesas que el autor del libro de los Hebreos ha dicho, pero hasta el capítulo 6, porque recuerden que hay más promesas de las que hablar, vamos a tener que mencionar dos en específico: un mejor mensajero y un mejor sacerdote. ¿Ok? Siendo esto, entonces, yo lo apunto por ahí para que se los dejo bien específico y no se me vaya a olvidar la pregunta de examen. Muy bien, entonces cuando usted y yo tenemos el planteamiento de esas dos cosas que él está hablando, pero él va a hablar de más promesas o eventualmente en todo esto, no ha terminado su punto hablando de Jesús como sumo sacerdote, en lo cual tiene que hablar aún de Melquisedec. Yo sé que ustedes están esperando dialogar de Melquisedec, de este hombre que parece ser misterioso ante el texto, pero el punto aquí ahorita es entender que a través de Jesús estamos obteniendo mejores promesas. El cristianismo tiene unas mejores promesas de lo que tenía aquel pacto hecho en la ley mosaica. Y hay una base a la que él se va a establecer y va a decir, bueno, pero uno diría, porque hay personas que dirían, pero las promesas no estaban en los judíos, no vienen de los judíos las promesas. Abraham era judío. Muy bien, Abraham, si yo se los coloco así, Abraham, nunca judaizó. Abraham era un patriarca y las promesas que Dios dio a Abraham, o la promesa, para ser más certero en nuestro hablar, la promesa que Dios dio a Abraham, la hizo en una generalidad. El pueblo judío tuvo todo este pacto y todo este conocimiento a través de Moisés y el pacto que Dios hizo con la casa de Israel. Pero el cristianismo no está limitado a eso. Vamos a hablar un poco más de eso adelante, pero sin embargo, vamos a continuar sobre lo que está aquí. Dios no olvida nuestro esfuerzo. Hay que entender que muchas veces pareciera que nuestra vida, aunque vamos desarrollando trabajos, actitudes y vamos desenvolviéndonos en nuestro cristianismo y no logramos ver resultados en nuestra vida, puede ser algo frustrante. Como por ejemplo los del libro de Hebreos. ¿Cuánto tiempo tenían de ser cristianos? Y el autor les dice, aún son inmaduros espiritualmente. Pero vea lo que él dice en el versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidar de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Me encanta porque esto nos da un poco de interés en lo que más adelante Juan habla allá en el libro de Apocalipsis en cuanto a la iglesia, donde le menciona, has dejado tu primer amor. O sea, habla un montón de cúmulos de cosas que tiene buenas, que Dios está feliz de lo que han estado haciendo, su defensa del evangelio, su interés en el estudio hacia la iglesia de Éfeso, y ha hecho todo esto. Sin embargo, han dejado ese amor por Jesucristo. Pero ahora el autor del libro de los Hebreos más bien tiene un reconocimiento de que aunque son inmaduros, aunque tienen ciertos problemas y se están alejando del cristianismo porque están volviendo a aquellos parámetros judíos que no hay una esperanza real en ellos, aún así él le dice, porque Dios no es injusto. O sea, hay que entender que Dios ve nuestra obra, ve la obra de nuestras manos, nuestras acciones. Y si bien es claro, es muy claro, que la salvación no viene a través de las obras, sino a través de la fe en Cristo Jesús. La salvación, nuestra entrega, nuestra convicción, la fe se ve mostrada a través de las obras. Y cualquiera que quiera refutar eso estaría equivocado, porque tendría que entonces sacar el libro de Santiago de la Biblia. Y ese es otro punto de lo que hemos hablado en el video pasado,
refiriéndonos a una gracia irresistible, que es una de las partes de la teoría del tulip. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nuestras acciones no tuvieran un valor y pudiéramos simplemente creer en Jesucristo, ser bautizados y ya con eso nos salvamos y todo se acabó, sí, la salvación viene de Jesús y automáticamente cuando creemos en Jesús y somos bautizados, porque solo creer en el aspecto de yo creo, pero usted tiene que dar una muestra de esa creencia, o sea, una afirmación de fe, la cual se produce en el bautismo, eventualmente a usted le hace acreedor de la salvación en Cristo Jesús y el perdón de los pecados. Pero si nuestra vida se aleja, se aparta, entonces, ¿qué pasaría con la muestra de nuestra actitud en la fe? Bien lo dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Básicamente a muchos de estas personas no les gusta hablar del libro de Santiago porque realmente esto les puede abrumar, ya que ellos defienden mucho que no es a través de las obras que se consigue la salvación y eso es una realidad, no se consigue la salvación a través de obras. Eso era el pensamiento judío. La fe, la salvación se obtiene a través de la fe, pero la fe, la cual tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, nuestra fe se ve mostrada a través de nuestras obras. Y queramos o no queramos, eso es una realidad. Bien lo dijo Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no quiere decir que son obedientes. Eso es una distinción bastante compleja y a nosotros nos deja en un parámetro muy importante de nuestra vida. Quiero que me acompañen al libro de Santiago para que leamos esto que les he mencionado. No quiero dejarlos ahí tampoco, como para que después piensen que el hermano Christopher se brincó esto y no les dio los datos también. Vamos a ir al libro de Santiago. Ya les voy a decir qué parte específicamente. Santiago capítulo 2, versículo del 14 en adelante, dice así. Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Buena pregunta de Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y la fe es perfeccionada por las obras? Entonces, cuando usted y yo leemos esto, realmente nos impacta. Hasta el versículo 22 leímos. Nos impacta, ya que hay una confirmación de que nuestras acciones tienen una validez dentro de Dios, y es la muestra de nuestra fe. Nuestra fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver eso más adelante en el capítulo 11. Sin embargo, versículo 1 también, ¿verdad? Por aquello es la referencia. Sin embargo, mis queridos amigos, hay un detalle que para nosotros tiene que quedar bien en claro en cuanto a este detalle. Las obras no nos salvan, nos salva la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe en Cristo Jesús se ve mostrada a través de las obras. Y vamos a tener un ejemplo, tal cual como utilizó Santiago, tal cual lo va a utilizar el autor del libro de los Hebreos inmediatamente en este texto, así como lo va a utilizar en el capítulo 11. Así que todo lo que vamos a ver en este texto nos va a ayudar para ir agilizándonos hacia adelante. Dios no olvida nuestro esfuerzo. En Dios es reconocible todo aquello que nosotros hacemos. Así que todas aquellas cosas que estamos obrando dentro de la iglesia tienen una recompensa, no monetaria, como algunos quieren producir un evangelio económico, sino espiritual. Las bendiciones de Dios están prestas en nuestra vida. Hay bendiciones que vamos a cosechar en esta tierra que son meramente algo bueno de verdad para nosotros. No se resumen en dinero, hermanos. Creo que lo mencioné la vez pasada y lo vuelvo a mencionar. El dinero es algo tan común que se imprime todos los días. ¿Necesario? Sí, lo es.
pero no es algo para poder comprar lo más importante y lo más valioso en este mundo, aunque usted no lo crea. Realmente, las cosas más valiosas están a veces más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Nunca dejemos, hermanos, que se nos escapen ese oro, ese diamante, ese rubí, esa esmeralda que está cerca de nosotros y que podemos tener plácidamente en las bendiciones de Cristo Jesús. No una piedra física, sino aquellas personas, aquellas cosas que Dios ha permitido llegar a nuestra vida con un propósito tan hermoso y que pueden transformarnos y ayudarnos a tomar esa metamorfosis para ir ampliando poco a poco. Recuerde que el autor lo que quiere también es que ellos, los de Hebreos, maduren espiritualmente para que no sigan atascados. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. ¿Ve? Entonces, en contraposición con lo anteriormente mencionado en la sección del 3 al 5, hay algo que nosotros debemos de entender. Él tenía una preocupación y que ellos cayeran en lo mismo. Hay una seguridad en esa esperanza, pero eso está rectificado en nuestra vida. Yo puedo ser salvo, pero me salgo de la salvación si no vivo una vida conforme a los preceptos que Jesucristo ha establecido mediante sus propias palabras y la de los apóstoles, que ha sido su palabra también. Entonces, hay que entender realmente que la vida cristiana como una metodología o un sistema o estilo de vida es importantísima. Sí, creer en Jesucristo es la base, sin ello no podríamos entrar en esto. Y bautizarnos es el paso para tener el perdón de los pecados y continuar. Y confesar que Dios es nuestro Salvador es una expresión pública para poder decir que no nos avergonzamos de ser cristianos. Pero el vivir ese sacrificio que hay que hacer continuamente, día a día, agradable y aceptable delante de Dios, es algo necesario para persistir en nuestra salvación. No es que nosotros nos salvamos con nuestras acciones, sino que estamos aún agarrados y aferrados de la salvación al vivir una vida cercana a Jesucristo dentro de sus preceptos. Muy bien, dice en el versículo 12, a fin de que no caigáis, pero que no seáis, perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El buen ejemplo debe de ser imitado, hermanos. Hay que entender que el autor va a venir a hablar de otro personaje sobre lo del ejemplo, y este es la figura de Abraham. Por eso él apunta, no apunta a Moisés, no apunta a Jeremías, Ezequías, Daniel, Ezequiel, no apunta a ellos por una razón. Ellos están dentro del entorno de la ley mosaica, sino apunta de a dónde provienen las promesas y donde Dios hizo un pacto tan fuerte con una persona que eso iba a traer la esperanza y la salvación para nosotros, Abraham. Desde aquí apunta un ejemplo digno de ser imitado en lo bueno, porque Abraham no todo lo hizo bien, pero sin embargo en lo que precisaba, conforme a su tiempo fue madurando y fue creciendo en fe para con Dios hasta el punto de ser aquel ejemplo del cual hoy podemos llamar el padre de la fe. Los judíos se enorgullecían de ser hijos de Abraham. Los cristianos debemos de enorgullecernos de ser el cumplimiento de aquella promesa que se hizo en Abraham. Vamos al texto que sería nuestra siguiente sección, que sería del 13 al 20, la promesa de Dios. Vamos a hacer un análisis a todos los pasajes que están en Génesis, eso no los vamos a leer ahorita, los vamos a leer a continuación. Sin embargo, quiero que alguien me ayude a leer Gálatas capítulo 3 del versículo 6 al 18. Y otra persona me va a ayudar con Habacuc capítulo 2 versículo 4, por favor. Mientras van buscando esos textos, están en pantalla y me levantan la manito, yo voy a leer la siguiente sección que tiene que ver del 13 al 20, pero no toda, voy a leer una parte. La hermana Joana con Gálatas, perfecto. ¿Quién más me va a ayudar ahí? Muy bien, ya voy a voltear a ver la pantallita. Dice así la sección del 13 al 20, las promesas de Dios. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré, y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Si ustedes se están preguntando, ¿y cuáles son esas dos cosas inmutables de las que está mencionando? Ahí mismo las dijo el texto, solo que por el idioma las coloca anterior: promesas y juramento. Una promesa, un juramento. Son dos cosas inmutables, dos cosas que usted y yo no podremos o no deberíamos de quebrantar. Usted y yo lo podemos hacer porque somos seres humanos. Bueno, no lo podemos. Lo hacemos por nuestra humanidad torpe, pero eso son cosas que no se deben hacer. Cuando yo inmediatamente le juro a usted algo, debo de cumplirlo. Cuando yo a usted le prometo algo, debo de cumplirlo. Dos cosas que deben de ser inmutables. Dice el hermano Manly Luscombe, tengo por acá su definición de la palabra inmutable. Dice que la palabra significa fijo, firme, inalterable, que no puede ser cambiada, que el propósito de Dios es fijo, los planes de Dios nunca cambian. Dios confirmó esta verdad con el juramento, la promesa y las promesas que hizo a Abraham. Vamos a ver eso en el cumplimiento, sí, poquito a poquito, pero tenemos que entender que inmutable quiere decir algo que no se puede cambiar, que no se puede romper. Es necesario para nosotros. Muy bien. Ahora, hemos leído en el texto que Dios hizo una promesa a Abraham. Y eso es importantísimo para nosotros. Sin embargo, a veces no tenemos una explicación para decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa que Dios le haya hecho una promesa a Abraham? Realmente, ¿en qué nos ayuda? Si estamos súper años lejos de él estaba en la era patriarcal, ¿qué tiene que ver eso con nosotros como creyentes en esta era? Bueno, vamos a pedirle entonces a nuestra hermana Joana que nos lea Gálatas capítulo 3 del 6 al 18 y después nuestra hermana Roxy que nos lea el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4. Amén. Gálatas 3, 6 al 18. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre,
Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Excelente, hermana. Hermana Roxy. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Muy bien. Ok, el texto nos habla de un punto importante. La fe tiene un principio grande en la salvación y es parte de la promesa. Habacuc hablaba sobre la promesa y de que esta era la que haría que el justo viviera por causa de la fe. Entonces, nosotros tenemos que entender este punto que es súper importante, ¿verdad? Y que no está, ¿cómo se llama?, relacionado a la ley. No, sino totalmente a otra cosa. Y eso es lo que Pablo también nos estaba hablando en Gálatas. Y es importantísimo para que lo tengamos en cuenta, que es que el cristianismo es el resultado de la promesa hecha a Abraham cuando dijo, en ti serán en tu simiente serán benditas todas las naciones. No hablaba de que Isaac y que todo el pueblo, no, hablaba de la simiente que vendría de Abraham, y esa simiente es Jesús. Pablo lo dice claramente en el texto de Gálatas, era Jesús, porque estaba prometiendo que a través de él y de su generación vendría quien salvaría o bendeciría a todas las naciones. Si fuese así, no se hubiera cumplido en la ley mosaica, ya que eso solo era una bendición, una salvación para el pueblo judío. Interesantemente, vemos que esto toma otro rumbo con la llegada de Jesús. Sí, Jesús plantea la enseñanza primariamente para todos aquellos del pueblo judío. Sin embargo, usted puede ver que sus palabras eran en cuanto primero tratar de rescatar y tratar de que entendieran el judío esta promesa, pero era algo para todos, y esto traía también a los gentiles. Pablo coloca la idea bien clara del hecho de que la salvación que gozamos no proviene de una ley que se creó 400 y resto de años después de que se le hizo esta promesa a Abraham. Qué interesante. Sino que viene a través de Jesucristo más adelante. Dice que aún esa ley mosaica no invalida la promesa hecha a Abraham. ¿Por qué? Porque esa promesa Dios la hizo a Abraham, y como Dios no puede mentir, como Dios no va a fallar, es algo que iba a venir. Y aunque algunos creyeran que el cumplimiento de esa promesa era en el pueblo judío, no, algunos la creían como Isaac, no, viene con más, algo más grande, y este es Jesús, que él vino al mundo para ser hecho maldito por causa de nosotros, como Pablo lo plantea. Y él dice que un pacto no se puede romper así porque así, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo que tiene que ser llevado a cabo. Dice el versículo 15 de Gálatas, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Decía el autor del libro de los Hebreos, que nosotros como humanos siempre juramos por algo que es más grande para dar concluido un pacto. Como por ejemplo, yo siempre cuando una persona quiere hacer un juramento, jura por algo que es importante, valioso. Está en un momento decisivo, en un problema, dice, se lo juro por mi mamá, se lo juro por mi papá, se lo juro por mis hijos. ¿Por qué? Porque está dando una credibilidad. Ahora hay gente que dice, es que no hay que jurar, porque jurar es malo, dice la palabra del Señor. No, la palabra del Señor no dice que sea jurar malo. La palabra del Señor dice que jurar en vano es malo.
O sea, que cuando usted o yo juramos mintiendo, sí es malo, porque estamos poniendo en riesgo muchas cosas. ¿Ok? Ahora, que nosotros no somos dueños de las personas que podamos jurar, nuestra boca nos puede castigar. Y hay que entender algo. Hay que entender algo. Dios va a demandar de nosotros siempre lo que juramos. Entonces, no es malo jurar. Dios mismo juró a Abraham. ¿Por qué? Por él mismo, porque no había nada más grande que él en el mundo. Nada por lo que pudiera rectificar, así que por él mismo juró, dándole una rectificación a aquello que le estaba diciendo. Pacto, promesas. ¿Ok? Entonces, cuando usted y yo vemos eso, vemos que hay una seguridad en las palabras que Dios le dio a Abraham. Vamos a estudiar un poco más esto. Ustedes ya vieron el cuadro que tenemos aquí en la pizarra. El cuadro presenta dos burbujas, ¿verdad? La primera, que era lo de Gálatas que leímos, y el segundo, dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. Pregunta para examen. ¿Qué son dos cosas inmutables que Dios le dio a Abraham? La promesa, el juramento. Importantísimo. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver el análisis del texto conjunto con lo que menciona el autor del libro de los Hebreos, y que ahorita solamente lo ha mencionado por encima. Más adelante en el capítulo 11 lo mencionará más a fondo, pero que Pablo nos lo ha puesto sobre posición para que podamos nosotros darle interés a esto en el libro de Gálatas. Yo voy a estudiarlo desde aquí para que más adelante, cuando lleguemos al capítulo 11, que es tan extenso en historias, no necesitemos remarcar esto, pues ya lo habremos visto. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Importantísimo, Génesis capítulo 12. Muy bien. El capítulo 12 tiene para nosotros, hermanos, lo que es el inicio de la historia de Abraham. Desde el capítulo 11, versículo 27, usted ya puede ver cómo se viene hablando de la genealogía y cómo llega a Abraham. Dicha genealogía, desde Sem, uno de los hijos de Noé. Muy bien. Cuando estamos aquí, dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso fue lo que Dios habló. Y se fue a Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió Abraham, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Muy bien, hay que entender que, bueno, en esencia, voy a pasar aquí porque me interesa enseñarles un mapa. Abraham dice que él sale de este lugar llamado Harán. Harán, vamos a ver si tengo el puntero para mostrar acá. Creo que sí. No se ve muy bien, pero ahí está chiquito. Ok. Harán es una región que está por acá, arriba, donde dice Charán. ¿Pueden ver ustedes que dicen Charán? Bueno, eso es porque está en otro idioma, me disculpan, pero ahí debiera decir Aram. Sin embargo, Abraham no viene de ahí. Abraham viene de esta parte que está aquí abajo, que se llama Ur, que es tierra de los caldeos. Es cercano donde estaba Babilonia y Nínive. Entonces, usted y yo tenemos que decir, bueno, suave, si Abraham venía de aquí, ¿cómo es que lo encontramos ahora allá? ¿Por qué así? Bueno, Dios la primera vez que le habló estando ahí. Entonces, vean ustedes lo que dice en el versículo 27 del capítulo 11 en adelante para que ustedes puedan escuchar cómo es que hay un cambio en todo esto. Dice así: estas son las generaciones, capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de una de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isaac. Y de Isca.
Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó tarea a Abraham a su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Cuando usted ve esto, usted se da cuenta porque el versículo 1 del capítulo 2 empieza diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué pasó ahí? No sabemos con exactitud. Es muy probable que Dios haya hablado desde el inicio cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos y se dirigiera hacia Canaán, pero por alguna razón se quedaron allá en esta tierra de Harán. Yo sé que es un poco confuso porque hay una tierra que se llama Harán y hay un personaje que se llama Aram, que es uno de los hermanos de Abraham, pero que ya murió. ¿Ok? Vamos a hablar solo de tierras. Y de Abraham y Taré, que es el papá. Cuando Abraham seguramente empieza su recorrido por alguna razón, y podemos pensar muy certezamente que tiene que ver con el comercio, se hayan quedado en esta tierra de Aram, ya que era una tierra también fuertemente comercial como la de Ur. Y recuerden que ellos eran comerciantes. Así que es muy posible que en esa trascendencia se hayan quedado ahí. Recuerde que la idea de Dios era que él siguiera hasta la tierra de Canaán. Cuando usted se da cuenta de esto, es interesante. Hubo una detención. Sin embargo, Abraham estaba obedeciendo a Dios, aunque iba, digámoslo así, pausado. ¿Qué fue lo que hizo que terminara de desarrollar eso? Bueno, la muerte de su padre, y que él sabía que tenía que hacer lo que Dios le había mandado. Cuando usted y yo analizamos la promesa que hace que Abraham se mueva de Ur de los Caldeos hasta llegar a la tierra de Canaán, que esto es bastante. Una vez estuve haciendo un estudio con distancias entre lo que pudiera haber hecho este recorrido. Dicho sea de paso, recuerden que este recorrido es sobre tierras complicadas, sobre ladrones, no tenían carro como nosotros, ¿verdad? Ni bicicleta. Esto era algo complejo. Hacer este viaje era el viaje. Y no era solo, no eran unas cuantas personas, era todo el ganado que tuvieran, era todos los empleados, la esposa, toda la familia que estaba llevando a Abraham, todos iban. Y esto era algo que tenían que ir pausando, tenían que ir lento por los animalitos, no podían dejarlos en cualquier lado, sino que tenían que comer, tenían que negociar, tenían que generar alimentos. Todo esto hace una cuestión difícil para que este viaje no fuera tan sencillo. Entonces, analizando una vez esto, nos dimos cuenta de que esto podría posiblemente ser un viaje que nos llevara de Costa Rica hasta México. Por ahí anda. Si no, cuidado, hasta Texas en Estados Unidos. Es muy, muy probable que por ahí anduviera. Entonces, imagínense ustedes la clase de viaje que se dio a Abraham. Era un gran viaje. Él continuó, sí, después, por la marca que vemos ahí, continúa hasta Egipto, pero no es lo que nos importa. Sino lo que nos importa más grande aquí es la promesa. Dice así, la promesa es: y haré de ti, versículo 2, una nación grande. ¿Ok? También dice, y te bendeciré. Y también dice, y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. O sea, todo esto en Abraham, pero él también lo iba a transmitir. ¿Ok? 3. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldicieren serán, y a los que te maldicieren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta última parte es la promesa general que Dios le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando usted ve esto, hay una razón importante por la que Abraham se mueve. Dice el autor de los Hebreos que en paciencia lo hizo. ¿Cuál paciencia? El texto nos dice, Abraham tenía 75 años y la promesa de tener un hijo se cumple hasta que él llega a los 100 años. 25 años esperando eso. Una cosa. No una cosa, un hijo. Muy bien. En la siguiente sección tenemos la parte de Abraham y la fe.
en Génesis capítulo 15, versículo 6, si usted va conmigo rápidamente, vamos a leer tanto ahí, me gustaba la parte anterior para introducirnos un poco más. Rápidamente ya han pasado bastante años y Abraham tiene un problema aquí, habla con Dios sobre el hecho de que eso no llegaba. Incluso hace poco, les voy a dejar un dato, hace poco Abraham tuvo una cercanía a un personaje importante. Hace poco Abraham conoció a un personaje importante que nos interesa en el libro de Hebreos, a Melquisedec. Pero no es este el detalle importante de nosotros, sino es algo que pasó en la historia. Después de esto, él está con Dios en una situación que no le ha dado su descendencia, o sea, que no le ha dado su hijo prometido. Vea lo que le dice Dios a Abraham. Dice en el versículo 4 del capítulo 15, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios habló firmemente a Abraham esto. Y vea lo que le dice, y vea lo que ahora dice el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué interesante porque dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces uno dice en el capítulo 2, entonces, él creyó en las promesas y se fue. Pero lo que nosotros conocemos como fe es lo que se ve reflejado en Abraham acá. Sí, tiene su destello allá en el capítulo 12, pero solo encontramos su máxima expresión acá, porque quiere decir que en este momento Abraham tuvo una confianza plena en lo que Dios le había dicho. Había pasado por varias situaciones. Una, había tenido un hijo con con la empleada de su esposa por causa de su tradición. Otra, estaba en duda y pensaba que su mayordomo, el más grande de la casa, iba a heredar todo lo que tenía porque no tenía hijos. Sin embargo, aún así Dios le rectifica y le dice, no, así no va a ser de esta manera. Entonces el texto nos dice que Abraham creyó. ¿Y cómo vemos la evidencia de que realmente ahora Abraham era un completo creyente en Dios, que era un hombre de fe plena? Bueno, en Génesis capítulo 22, versículo 6, vemos la finalidad de lo que nos dice el autor del libro de Hebreos, es cuando fue probado en paciencia. Tuvo que tener mucha paciencia en esperar. Y no solo en eso, aun cuando Dios demandó de él la promesa misma ya cumplida, siguió creyendo. Siguió creyendo. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12. Dice así en el versículo, ok, 6. No, perdón. Estamos mal. Me equivoqué, puse 22. No era el 22. Sí, 22, soy yo el que estaba en otro pasaje, perdón. Sí, es en el Génesis capítulo 22, versículo 16. Vean lo que pasa aquí en esta situación. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó y se fue junto a Beerseba, y habitó a Abraham en Beerseba. Este es el momento cúspide de la vida de Abraham, donde Dios le hace la promesa más grande. Antes, en el capítulo 12, eran promesas de un pacto, de un trato. Tú vas y yo haré esto contigo. Ahora esta promesa no tiene que ver en que Abraham haga algo. Ya se la dio Dios. Y se la dio jurándosela en sí mismo. ¿Todo por qué? Porque Dios probó a Abraham y él fue aprobado. Hermanos,
debemos de estar agradecidos en nuestra vida de que hubo un hombre llamado Abraham que creyó, porque en él se agilizó el proceso para que pudiéramos estar acá. No es Abraham el que nos da la salvación, es Cristo Jesús. Pero a través de un hombre como él, Dios definió de a dónde vendría aquel Salvador. Y fue a través de este hombre, Abraham, el padre de la fe, como popularmente lo conocemos. Ahora, volviendo al texto del capítulo 6, vamos a leer la última parte, donde dice versículo 18 al 20, para hablar un poquitico nada más de lo que nos queda aquí, porque ya vamos finalizando. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados. Para asirnos de la... Ahora sí, aquí hay 3 palabras claves. Yo no les puse hoy palabras claves en la pantalla. No, lamentablemente para el texto 6 no tenía esa referencia. Pero si usted quiere 3 palabras claves de este texto, son estas. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos por ancla del alma, una esperanza, esa es la otra parte, segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Esa es la parte que quería hablar, detrás del velo. ¿Por qué el velo? ¿Se acuerdan cuando les mencioné sobre el templo? Bueno, el hermano Byron también les ha hablado de esto más ampliamente. Había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese es el velo que se rasgó cuando Jesucristo fue crucificado. Por eso Él dice que esa es nuestra esperanza, porque ésta ha traspasado ese velo. Jesús ha traspasado de aquí al cielo, al velo real que no nos permite seguir adelante. La parte del velo que representa en el templo, aquel lugar o aquella... ¿cómo decirlo bien? Aquel impedimento de pasar de la sección santa a la santísima es lo que hoy conocemos como nuestra carne, hermanos. Como nuestra carne. Nuestra carne es el velo que no nos permite llegar al lugar santísimo. Hoy en día, cuando usted y yo hemos alcanzado la iglesia, cuando usted y yo llegamos a la iglesia y estamos en la iglesia, que es el pueblo de Dios, estamos viviendo en el lugar santo y estamos fungiendo como sacerdotes. Pero solo hay uno que ha podido entrar al lugar santísimo y ese es Cristo Jesús. Él ha trascendido esta piel. Él es la primicia, dice Pablo. Puede usted leer en capítulo 15 de Primera de Corintios. Él es la primicia de la resurrección. Y cuando Cristo vuelva, también caeremos nosotros en la resurrección y podremos nosotros también traspasar el velo que no nos permite llegar en este momento al lugar santísimo. Dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y hablando de Melquisedec, está a la vuelta de la esquina. Y vamos a poder hablar de él más a fondo en el capítulo 7. Hasta aquí la clase, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.